En la lectura que hacemos de Álvaro de Campos hay una carta que escribió un amigo de Pessoa, Mario de San Carneiro. La escribió acerca de la Oda triunfal de Álvaro de Campos que leímos. Es una carta fechada el 30 de junio de 1914 desde París para su amigo Fernando Pessoa, de parte de Mario de San Carneiro. Dice: mi querido Fernando Pessoa, en verdad no sé cómo explicarle todo mi entusiasmo por la Oda de Álvaro de Campos que recibí ayer. Es algo enorme, genial, de las más grandes de sus obras. No puede ser más grande, más bello, más intenso en el esfuerzo, más sublime, manufacturando arte a fin de cuentas, arte luminoso y conmovedor, y grácil y perturbador, escalofriante, con materiales futuristas propios de esta época, todos en prosa. No me cabe ninguna duda, mi querido amigo, usted acaba de escribir la obra maestra del futurismo, pues a pesar de que tal vez no sea pura y escolarmente futurista, el conjunto de la Oda es absolutamente futurista. Mi querido amigo, al menos desde hoy Marinetti es un gran hombre, porque todos lo reconocen como el fundador del futurismo y esa escuela produjo su maravilla. Después de haber escrito su Oda, mi querido Fernando Pessoa, creo que no se puede escribir nada más para cantar nuestra época. Creo que no se puede escribir nada más. Todo lo demás eran nuevas especializaciones sobre cada asunto, cada objeto, cada emoción que usted ya refirió con genialidad. Esta es una traducción que hace Nicolás Barbosa de obras de Mario de San Carneiro, las publicó el Fondo de Cultura Económica. Ahí tenemos una mirada interesante con respecto a lo que hace Pessoa, porque está creando un movimiento, digamos, ya hay una herencia en el futurismo de Marinetti, pero hay un avance muy fuerte, un devenir completo, y esto nos lleva a pensar la realidad de los heterónimos como un devenir. Es decir, este devenir, una definición que tienen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, se entiende como un verbo con una consistencia en sí misma, donde no se reduce a parecerse, a hacer, a igualarse, a producir, sino que estar siempre transformándose. En Pessoa, el devenir es entendido como autonacer, autonacimiento, y consiste en el proceso de devenir heterónimo. Por ejemplo, el libro del desasosiego se refiere a expandirse como una infección contagiosa, y recordamos esta concepción ya de la filosofía posmoderna, como Deleuze y Guattari también lo presenta Paul Preciado, y es que crear es infectar, es contagiar, y Pessoa ya está pensando la creación como un contagio. Estos heterónimos son una forma de contagio no hereditario, sino un devenir que no solamente crea multiplicidades de personas, sino que en sí mismo es multiplicidades. Y la multiplicidad, recordamos, no es tanta entendida por los elementos, que esto también lo dicen Deleuze y Guattari, no tiene un centro de unificación o comprensión, sino un número de dimensiones muy alta, casi inalcanzable, no es divisible y no se puede cambiar alguna dimensión sin perder su naturaleza. Es decir, el hecho mismo de ser múltiple hace que tenga un sentido y que tenga una totalidad. Acá podemos pensar a Fernando Pessoa y a su trabajo literario como una máquina heteronímica que ayudan a pensar también el concepto de la máquina literaria, no exactamente como una máquina de publicidad, porque hay autores que escriben para publicar, incluso hay unos que publican antes de escribir, o hay otros, eso se da mucho con las grandes editoriales, que les pagan antes de que hayan escrito la obra, ¿sí? Ya hay todo un contrato y toda la cosa, pero hay autores, yo creo que son los que a mí más me fascinan, Kafka, por ejemplo, Pessoa, Tolkien, Cavafis, que eran autores que escribieron solamente por su gusto de escribir, y su máquina literaria era escribir y producir, pero no para publicar. Finalmente se publican las obras. Estos escritores solamente vienen a encontrar lectores después de su muerte y oleadas inmensas de lectoras, pero viene después. Pessoa, por ejemplo, nunca encontró un medio físico de transmitir su producción completa,
y cuando intentó hacerlo se quebró, fundó la empresa Ibis para publicar, una empresa editorial que quebró rápidamente. En ese sentido hay una incompatibilidad, por lo menos empezó, entre los libros impresos y la máquina heteronímica, porque en lugar de producir libros, que son máquinas que contienen ideas, lo que Pessoa escribió no fue escrito en este tipo de capturas, más bien lo que hizo fue crear personas, conceptos, y conceptos mucho más abiertos. Recordamos que esto lo dice Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía? Los conceptos filosóficos requieren de personas conceptos para ser actualizadas. Por ejemplo, el Sócrates de Platón es una persona concepto, el Dioniso de Nietzsche es una persona concepto, y los heterónimos de Fernando Pessoa se pueden entender como personas conceptos, entendidos como centros de vibración, como puntos de condensación de todas las partes que lo componen. Antonio Mora, que es uno de los heterónimos de Pessoa, tal vez el más filosófico, él sugiere que la comprensión de la producción artística de Pessoa iba por este mismo camino, porque existen algunas obras de genios que no pueden ser recibidas en su momento contemporáneo, en ese sentido son distintas al tiempo, anacrónicas, como Nietzsche decía, intempestivas, que a veces se ha entendido lo intempestivo como muy duro o que ha sido a través de la forma del trueno, porque también está la imagen, pero sobre todo lo intempestivo es que son fuera de tiempo, porque se dicen antes de lo que se debieran decir, y sin embargo no son comprendidas, pero después, mucho después, sí van a ser comprendidas. Entonces, en estas obras siempre algo falta. Piensa Antonio Mora en la producción de un genio. El artista que crea de esta manera es consciente del anacronismo de su genio y debe esperar. Y Pessoa pensaba que el verdadero genio solo es reconocido con posteridad. Por esto mismo Pessoa es reconocido como un poeta que se respeta pues, en su época, pero después va a tener ese peso tan grande cuando se encuentra toda esta producción literaria que tiene. Además, siendo poeta, tiene un sistema que es o se puede entender como un proyecto filosófico comprendido desde una diversidad o desde una multiplicidad. Esta escritura de Pessoa trasciende la linealidad que procede sobre todo de su creación, pero que va más allá de la estética y la epistemología. Es decir, hay una totalidad que no se puede fragmentar y sin embargo es el gesto del fragmento el que le da sentido a esa totalidad. Incluso Pessoa se lamentó a lo largo de su vida de no tener una obra completa al estilo de Shakespeare o de Goethe. Y por eso él se sentía un poeta menor y realizado. Eso lo dice Ruiz de Samaniego en uno de los prefacios a Álvaro de Campos. Básicamente su trabajo y su quehacer dejó la obra incompleta, pero dejar la obra incompleta es dejarla abierta a su interpretación, es decirle a la posteridad, miren, ni siquiera se van a tener que entender con mis libros porque no están las máquinas como libros producidos e impresos, sino que se van a tener que entender con manuscritos, mecanuscritos y textos que lo hacen a uno entrar en el juego. No sé si ustedes han visto, ayer estaba visitando una librería y vi que hay una serie de libros con unas cartillitas que le dicen a uno, lee esta página y busca en este QR la canción tal, etcétera, etcétera. Bueno, Pessoa es un autor que abre la posibilidad de estar leyendo e intercambiando y armando, o Cortázar cuando hablaba de libros para armar o números para armar, o en Rayuela cuando él dice usted puede leer en este orden o puede leer en este otro orden, yo le sugiero este, pero usted puede escoger los capítulos al azar y cada formación de capítulos va a dar un libro de Rayuela diferente. En el caso de Pessoa lo que ocurre es que se crea una obra que permite tanto a lectores como a editores, especialmente a los editores que terminan siendo coautores, crear y construir una obra distinta. Y esa obra es la obra que tiene que ver con una invención de un libro. Por eso decimos, el libro del desasosiego no existe como tal. El libro del desasosiego lo que genera y lo que crea básicamente es esa postura y esa mirada en la que cada quien va armándolo dependiendo o cronológicamente, como lo hace la edición de Jerónimo Pizarro, o temáticamente, como la hace Richard Sinnett.
¿sí? Por esto esta obra de Pessoa siempre se quedará en lo que todavía no es un texto, lo escrito, se queda en un producto fractal sometido a tentativas, desvíos, relaciones interminables, y esto abre una teoría de la textualidad muy amplia, porque ¿qué es un texto? Lo que dice Paul Ricoeur es un discurso hablado que se fija por escrito, pero acá es un discurso escrito que incluso nunca fue hablado y sin embargo termina armándose distinto, depende de la manera que uno se aproxime. Por eso cuando uno se acerca a los heterónimos puede verlo como la creación de múltiples proyecciones de la heteronimia que funciona como el sustituto de una personalidad simple y plana, ¿sí? O tal vez algunos dicen podría ser un horror a la interioridad. El autor preferiría ahí callarse y tomarse por nada, que también el tema de la nada, como aparece en Álvaro de Campos, es una idea pues muy interesante porque plantea esto. Es decir, Pessoa crea una diversidad que tiene que ver con una postura filosófica cuasi religiosa, podríamos decir, que es el tema del paganismo. Porque si para el cristianismo y los creadores cristianos crear es el mandato de la imagen de Dios, del Dios uno y único, para Fernando Pessoa en su paganismo, el llamado es a descrear, a fragmentar. Él logra esta descreación fragmentando, construyendo ficciones del mundo y de sí mismo hasta quedar en la pura nada o dar la sensación de una nada. De ahí la frase con la que empieza Tabacaría: no soy nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Es esa realidad de desnudar absolutamente esa unidad y dejarla en la nada. Entonces, la escritura de Pessoa es lo que se llama en pintura una puesta en abismo. No sé si han visto, por ejemplo, las Meninas de Velázquez. El autor se pone a sí mismo dentro de la pintura, pero en Pessoa lo que pone el autor de sí mismo en la obra es una nada. Entonces, detrás de esa construcción literaria, de una forma de mostrar, de una forma de manifestarse autor, el autor mismo está deviniendo en nada, está deviniendo en discípulo de una de sus creaciones para mostrar que esa creación es un fondo de abismo y que detrás lo que está en la nada. Entonces no tanto es porque el autor se refleje en la obra, sino porque el autor se borra en la obra. Esto es importante y nos lleva al concepto de fingir en Fernando Pessoa, que en el sentido plenamente etimológico viene del latín fingere, que significa al tiempo modelar y fingir o figurar. Esto es una creación. Mientras se va modelando, se va fingiendo y se va figurando. Pero detrás este fingir lo que nos muestra es que en toda la construcción que hacemos, incluso la construcción de una identidad, es una construcción de la nada. Fingir empezó va, en este caso hay una figura en él interesante que es la figura del Fausto, porque Pessoa se dedicó a la creación de este personaje, pero nunca terminó la obra. Sí, Goethe pues es quien más la ha terminado, pero la leyenda del Fausto es una leyenda antigua de un hombre que para crear o ser más inteligente o saber más, lo que trata de hacer este hombre es, él hace un pacto con el diablo y finalmente termina devuelto hacia una nada. Pessoa se identificaba de algún modo con este personaje porque se dedica a la creación, pero él y su creación son despedazados por los demonios o por la nada. Acá digamos que vemos esta imagen de una escritura fragmentaria, de una escritura inacabada, que se da en el rehusarse a completar una obra, en vacilar, en fragmentar los ensayos, las variantes, las ramificaciones, las lagunas. Todos son textos truncos y se reflejan en una escritura como la propia personalidad que pareciera asumirse como modificaciones que siempre se están haciendo, como nosotros que vamos construyendo nuestra personalidad, pero la vamos modificando. Siempre aquello que fuimos hace 20 años no es lo mismo que seremos dentro de 20 años, ni lo que somos ahora, ni mucho menos dentro de 40, porque estamos en una constante modificación y transformación. Y así es que Pessoa piensa la vida como esbozos, como fragmentos y como modificaciones constantes, inacabadas. Incluso él se lamentaba de no tener una obra completa al estilo de Shakespeare o de Goethe. Se sentía un poeta menor, pero el dejar la obra incompleta es lo que permite
que se genere casi una nueva literatura, básicamente, o que exija una crítica literaria tan fuerte como la han tenido textos como la Biblia, por ejemplo. Pessoa ahí propone una teoría estética donde él define el arte como una actividad, pero no como una actividad de creación, sino como una fuerza de desintegración. Él tiene un texto que se llama Para una estética no aristotélica, y ahí se refiere a esa posibilidad de romper un arte que opere con unas singularidades distintas, una estética de la diferencia, y crea un mundo así. Por eso digamos que el legado de Pessoa, el mismo legado y la forma de escribir, crea una manera distinta de leer y una manera distinta de acercarse a él. Ahora, esto nos lleva a unas reflexiones que podríamos hacer sobre el trabajo de Pessoa, la relación entre poesía y filosofía, sobre todo en este autor tan cercano a la filosofía, sin ser un filósofo sistemático y tal vez sin decir que sea un filósofo en el sentido estricto de la palabra, aunque qué es un filósofo en un sentido estricto de la palabra, no lo sabemos, porque lo que él hace ahí es que pone en duda todas las certezas. Y la única certeza que nosotros tenemos es la certeza de ser, ¿sí? Pero Pessoa lo que hace es quitar esa certeza de ser, eso que tenemos, porque el ser se presenta a sí mismo para pensarse a sí mismo, se objetiva en una fuera, lo que dice Hegel en las lecciones sobre la estética. Nosotros ponemos una obra afuera de nosotros para pensarlo objetivamente y lograr mediante un proceso de síntesis, digamos, una unión entre el afuera y el adentro, y tratar de entender o comprender, o el espíritu comprendiéndose a sí mismo en ese desdoblamiento. Empezó básicamente es que aquello que yo pongo afuera es algo que hace que yo no esté del todo afuera, sino que yo ese adentro también se ponga por decirlo así, en una duda de sí mismo. Es romper aquella certeza en el mero hecho de ponerlo afuera de uno. Hay un autor que hace una investigación muy interesante, se llama Adam Morris, y él dice que Fernando Pessoa no es un filósofo, pero sí se puede pensar como un pensador filosófico. Y si nosotros miramos, por ejemplo, hay varias semejanzas, en especial con Nietzsche, porque en Nietzsche la verdad se manifiesta a través de la ficción, y el atributo del ser es esa simulación del ser. Eso también es lo que hace Pessoa. De ahí que todo lo que pueda ser pensado es un fingimiento, y nosotros fingimos ese saber o esa certeza, pero lo que estamos haciendo es crear una imagen para convivir con ella. Recordamos que Alberto Caeiro manifiesta la naturaleza como parte sin un todo, y esta naturaleza que carece de unidad. Él descarta la prioridad ontológica del uno sobre lo múltiple y más bien se concentra en lo que llamaba Duns Scoto la aceidad, y es lo que no puede ser encerrado en un concepto porque siempre rechaza el concepto, o lo que yo he dicho como ejemplo en otras ocasiones, cuando tenemos una forma con muchas formas adentro, entonces para tratar de meterlo dentro del concepto, lo que hacemos es cortarle las formas de punta, de manos, de cabeza, de pelos que salen hasta que tengamos una esfera, pero eso es cortar, ¿sí? Lo que hace esta idea de lo propio es rechazar aquello que hace parte de sí, y lo que lo quiere cortar dice, no, no me corten, porque esta es su propia realidad y es su propia unidad. Entonces ahí incluso hasta el concepto de lo natural viene a ser artificial, inorgánico, está hecho por el ser humano. Cuando decimos esto es natural, la pregunta ¿y qué es natural? Y ahí, digamos, se crea más bien un pensamiento donde lo que Pessoa busca es una mirada de las cosas tal como se nos presentan o tal como las vivenciamos en ese presentarse. Antonio Mora, que es uno de sus heterónimos, el filósofo, él piensa que toda filosofía es un antropomorfismo, y el error fundamental es admitir como real el alma del individuo o elegir la conciencia del individuo y convertirlo en una conciencia absoluta, una realidad de individualidad. Más bien, ahí de lo que se trata es de entender que todo está en un devenir. Por ejemplo, Deleuze cita un fragmento del Fileo y otro del Parmenides de Platón
para ilustrar este concepto del devenir. Por ejemplo, el joven se convierte en viejo, o hay conceptos como más frío, más caliente, más joven o más viejo, y eso no existe como una pura esencialidad, sino como puro devenir. Hay cosas que son lo que son porque están en devenir, pero no pueden limitarse solamente a aquello que que nos hace pensar que algo se mantiene en lo estático. Entonces, en Mil Mesetas, por ejemplo, es central el concepto de devenir, porque existen atributos sin sustancia, son intensidades o gradaciones de lo que se habla, y estas intensidades son más o menos y constantemente entran en relación para transformar las multiplicidades. Los componentes, por ejemplo, velocidad, temperatura, luz, color, son partículas de multiplicidad que siempre están en flujo y en interacción. Entonces, en el devenir existen formas accidentales que son susceptibles de ser más o menos, hay matices de colores, más o menos blanco, más o menos caliente, más o menos rápido. No estoy diciendo más o menos como si fuera lo mismo, sino que hay unas cosas que son más calientes o más frías o más rápidas o más lentas o con más intensidad en los colores. Y el concepto se distingue, por ejemplo, el concepto de calor se distingue de la sustancia que la recibe. Una cosa es el calor y puede ser más caliente o más frío, y otra cosa es la sustancia, no sé, la madera, por ejemplo. Entonces un nivel de calor puede entrar en composición con otro nivel de calor, y así se va formando el devenir. El devenir, por eso, no se reduce a parecer y hacer, sino que es estar entre una cosa y la otra. Y en Pessoa, lo que decíamos, consiste en el proceso de devenir heterónimo. Ese devenir heterónimo es entendido como contagio, como multiplicidad, y la multiplicidad es entendida por el número de dimensiones que tiene. Ahí también pues hay un concepto deleuziano que ustedes conocen, que es el del rizoma. Es, digamos, una especie, como decir, el jengibre al cual le salen un montón de formas, pero no tiene principio ni final. Es decir, ¿dónde empieza un jengibre o dónde acaba un jengibre? Un jengibre es una raíz que se va modificando, le aparecen bulbos, pero no necesariamente uno puede mirar el derecho o el revés. ¿Sí? Hay discusiones familiares que salen películas como, bueno, ¿y cómo se pone el rollito de papel higiénico? ¿Para un lado o para el otro? ¿Para que el papel caiga por encima o caiga por debajo? Un rizoma, eso no tiene eso, porque digamos, ¿por dónde corta un jengibre? ¿Sí? Sí tiene todas las posibilidades. Y ahí, desde lo rizomático, Pessoa destruye la posibilidad de una jerarquía de autoría entre los heterónimos, semi-heterónimos, y se convierte en el arquitecto de un sistema heteronímico que no sabemos a veces por dónde empezar. En este sentido, él crea un sistema para el cual hay diferentes y múltiples puntos de entrada. Es un sistema en el que es imposible catalogar, diagramar, totalizar, debido a las paradojas y al devenir que conlleva este sistema. Recordamos que Deleuze y Guattari dicen en Mil Mesetas que tal vez una de las características más importantes del rizoma es que siempre tiene múltiples posibilidades de acceso. Y la poesía de Pessoa genera eso. Se puede acceder por cualquier lado. ¿Sí? Recuerdo el primer texto que yo tuve fue una edición de Alianza de Odas de Álvaro de Campos. Había algunos cuantos textos de él y por ahí empecé. ¿Sí? Y no entendí nada. Después me llegó Alberto Caeiro, etcétera, etcétera, y empecé a tener una vivencia distinta. Se puede entrar desde lugares diferentes y las vivencias siempre van a ser distintas. Entonces hay una existencia de una incerteza autoral, que significa que cada punto de entrada no solamente es un punto entre muchos, sino que son muchos puntos en uno. Y a pesar de que el maestro Caeiro y el mismo Pessoa aparecen como figuras centrales de los heterónimos, el heteronimismo no puede afirmar que haya una única forma controladora. Por eso la distancia, incluso en los homenajes póstumos que hace Álvaro de Campos, por ejemplo, a su maestro Caeiro, también se distancia de él, porque no es lo mismo. Richard Sinnett, crítico de Pessoa, dice que el hecho de que Pessoa él mismo, es decir, Pessoa el mismo, ortónimo, declarara que él es un discípulo de Alberto Caeiro, es un acto supremo de ironía frente a él mismo, porque el efecto de este gesto de ironía
es que el concepto de autoría se desradicaliza de la máquina heteronímica, se desterritorializa de un sujeto, un autor creativo, y desaparece en un territorio nebuloso de la heteronimia o el heteronimismo, y su constante empieza a reivindicar diferentes formas de aproximarse. Es decir, Pessoa mismo, siendo el autor, no es el centro de su propia obra, sino discípulo. Y el heterónimo se vuelve a ver entonces como una creación desterritorializada de la persona, y la figura de Pessoa él mismo asegura que los caminos de la creación son siempre múltiples, son caminos rizomáticos, es decir, por donde cortamos un jengibre o por donde empezamos, y así también como nos acercamos o por donde leemos a Pessoa o cómo armamos el libro del desasosiego. O sea, cada punto de entrada heteronímico afirma que la certeza termina siendo una incerteza, porque ¿dónde sabemos dónde está el autor? Y se convierte en una diversidad del pensamiento. Entonces acá hay un devenir heteronímico. Empezó estas notas para recordar a Caeiro de parte de Álvaro de Campos. Hay una conversación, si recuerdan que lo leímos y lo releímos en fragmentos, porque dice, bueno, para el maestro Caeiro la naturaleza es partes sin un todo, pero Álvaro de Campos está en desacuerdo con esta mirada porque él afirma que el valor de este concepto está abierto para el análisis. Y Pessoa, que está en medio de la discusión, él mantiene una postura distinta, aunque está un poco silencioso. Él dice que un concepto no es más o es menos, sino que existe o no existe. Y Alberto Caeiro afirma que todo cuanto es real puede ser más, puede ser menos o no ser. Y acá, digamos, se presenta Alberto Caeiro como quien tiene razón frente a Pessoa, aunque Álvaro de Campos no esté de acuerdo. Este es todo el devenir heteronímico que podemos encontrar en Pessoa. Y este debate lo que nos ayuda a entender es que cómo podemos comprender la idea de devenir. Este devenir nos ayuda también a pensar, como digo, que existen estas formas diversas, y en estas formas se da una concepción de certeza o incerteza. Entonces, en Pessoa tenemos el heteronimismo, que se puede pensar y entender como una máquina literaria de tiempo, donde el rizoma y estas conexiones rizomáticas permiten un sistema de distorsión, incluso de las líneas temporales, y lo que ayuda a entender acá es que el autor creó un sistema para que lectores posteriores, digamos 100 años después, estamos leyendo esta obra y nos estamos aproximando desde nuestra propia armazón de las obras, es decir, vamos armando nuestra propia lectura de Pessoa y vamos construyendo desde los fragmentos una unidad, pero una unidad que no se deja poblar por lo unitario. Esto en cuanto a lo que podemos hablar desde la perspectiva, digámoslo así, filosófica, cómo podríamos interpretar a este autor. Ahora, también hay unos datos importantes que nos ayudarían a entender a este Pessoa en relación con la literatura, porque Pessoa es un autor que cuando empezó a escribir y escribió en portugués, digamos, se conoce en Portugal, pero gran parte de su obra es escrita en inglés, otra es escrita en francés, además que Pessoa conocía otros idiomas, ya lo hemos dicho, español lo conocía, por supuesto, latín y griego por sus estudios clásicos, pero él se sentía inserto dentro de la tradición inglesa, incluso inserto dentro del romanticismo. Y estos heterónimos de Pessoa se sienten conectados al romanticismo y reinterpretan los conceptos románticos desde un espíritu pagano. Es decir, hay paralelismos con el romanticismo. Por ejemplo, Alberto Caeiro muere entre los 25 y 26 años de una tuberculosis, que es la misma muerte que tiene John Keats, 25, 26 años, por tuberculosis. Pessoa además tomó mucho prestado de los poetas británicos, en especial de los románticos, y para producir estas máquinas heteronímicas, Pessoa tomó figuras de Shakespeare, de Milton, de Byron, de Shelley, de Keats, de Carlyle, y Richard Sennett afirma esto en su biografía. Él bebía mucho de esto, y de esta manera esta máquina heteronímica permite a Pessoa reinterpretar, combinar figuras poéticas, historias, registros, influencias, voces,
romper, abrir, partir, combinar, mezclar, para lograr nuevas posibilidades estéticas que permitan dar continuidad y progreso al romanticismo. Incluso Pessoa, en textos de diarios o de cartas, él dice que se siente en comunidad con el romanticismo de William Blake y de Shelley para trazar un nuevo camino de influencia, un desarrollo que él piensa que no se hizo en la literatura inglesa. Porque digamos que él pensaba que el romanticismo finalmente devino en una mirada distinta, ¿sí? Sobre todo en el simbolismo, pero no en aquello que podía ser el paganismo, hacia donde se podía orientar. Entonces él se considera en continuidad con este romanticismo y lo que hace es trazar un nuevo camino, sobre todo desde la concepción del panteísmo de los heterónimos. Por ejemplo, Pessoa combina a Coleridge con Whitman en la figura de Álvaro de Campos, a Wordsworth con Keats en la figura de Alberto Caeiro, incluso la filosofía de Keats, la teología pagana de Shelley, el estilo de vida hermética de Wordsworth y el imaginario místico de William Blake lo funde en la figura de Alberto Caeiro. Es decir, de toda esta multiplicidad crea un ser de la multiplicidad. Y en esto, digamos, genera una mirada distinta, sobre todo que nos ayuda a entender su lugar literario en el mundo. Bueno, ahora quiero comentar algunos aspectos que me llaman la atención de Tabacaría. Es un poema, tal vez el más emblemático de Álvaro de Campos, y para algunas personas el más emblemático de Fernando Pessoa en general. Pues hay muchos y hay muchos gustos, sin duda es un poema que se ha trabajado mucho, ahí se han hecho bastantes recepciones. Este es un texto interesante que se puede entender como un texto de materialismo destructor, que quiere acabar con esa mirada antigua, meramente contemplativa, meramente teórica, y al contrario de una mirada ascética, aquí lo que hay es un mundo carnal, ¿sí? Donde el poeta rompe con esto y genera un estilo casi de voyerismo, un estilo, en otros textos es mucho más fuerte el tema del sadomasoquismo, porque Pessoa está, digamos, entrando con las pasiones de las máquinas, de la modernidad, de la sexualidad, un entorno muy fuerte. Esto que se ha mencionado, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo, es una imagen que une, podría decirse, toda la escritura de Pessoa, pero también toda la escritura de Álvaro de Campos, incluso toda la de Bernardo Soares y tal vez la de Ricardo Reis, Antonio Mora y todos los poetas, porque aquí se conjuga el deseo, pero también la realidad de nuestra nada. La nada que se revela más, todavía más en el deseo se revela más en la nada, una nada que alberga todos los sueños del mundo, porque todos esos sueños al final son nada, y también es la nada que sueña para ser más nada, porque lo que alberga ella es todas las posibilidades de ser, y no entender la nada como una sustancia, sino la nada como un vacío que siempre está vaciando aquello que entendemos como sustancia, o una desidentificación que siempre está vaciando aquello que pensamos como fijo de la identidad y de la identificación. Entonces el poeta alberga todas las posibilidades, sabe que son imposibles y va escribiendo versos poco a poco, siempre frente a esta realidad que parece que Álvaro de Campos lo conmovía. Aquellos otros tienen nombre, aquellos otros son considerados genios, aquellos otros ganan premios, pero yo no soy nada y sin embargo albergo todos los sueños del mundo. Imagínense, todos esos sueños del mundo los iba poniendo a manera de poemas, de relatos, de cuentos, de ensayos, de propuestas, de esbozos en un baúl, y finalmente iba creyendo, creando y construyendo todos esos sueños, contrario a todo este mundo, digamos, de concursos y de premios y de cosas. Entonces este es el poema, casi que podríamos decir, el poema en el que se sabe cómo compiten los poetas, pero él dice de otras formas. Whitman, por ejemplo, dijo, no puedo ser todos, pues soy uno, yo solo, no puedo ser primero en cualquier cosa porque no hay primero.
y por eso prefiero la nada de ser, solo ese ser nada, ¿sí? Esto es un poema que él dedica a Whitman, Pessoa, leyendo a ese Whitman que quiere ser como todos y queriendo ser como todos, empieza a describir su mundo. Entonces ya pues lo que se ha mencionado, describe las ventanas de su cuarto, ese cuarto en la búsqueda, ese deseo de acercarse, la lealtad que tiene la tabaquería pues me gusta más esa traducción, aunque casi siempre se traduce como estanco, porque es una tienda de barrio, una tienda donde venden cigarrillos, hay lugares que llaman cigarrería y venden comida y venden licor, etcétera, etcétera. Se sabe que en la última de las moradas de Pessoa, al frente de su casa había una tabaquería, una tiendita donde él iba y compraba aguardiente y tabaco y toda la cosa. Es decir, es muy cercano también a este mundo de lo que vive el autor, sabiendo por supuesto que la vivencia es de Álvaro de Campos. Entonces en este poema casi se puede notar una antología del fracaso y le duele, por supuesto, una pérdida de aquella luz de alguien que tiene mucha luz, pero siente que esa luz no ilumina a nadie y a nadie le interesa verla. Y es como si hubiera descubierto que en el fondo no hay nada más que nada, como si hubiera encontrado que todo aquello por lo que lucha consiste en la nada, en el humo, en el vapor. Hay una imagen del libro del Eclesiastés que dice Hebel, Hebelim, se ha traducido como vanitas, vanitatum, eso se usa mucho en literatura y en cultura general y se refiere básicamente a que todo es un vacío. Incluso el libro del Eclesiastés dice todo es abrazar el humo, todo es acercarse a la nada, que también es una forma de oponerse a las estructuras de poder que había en esa época cuando se escribió el texto. Lo que hace Pessoa a través de Álvaro de Campos es más bien oponerse a todas estas seguridades, incluso a la seguridad de sí mismo, para sentir el naufragio de un poeta que no está en una relación cercana o en una certeza de que su obra, por lo menos en ese momento, tiene repercusiones. Entonces, acá mismo, y si ustedes ven, puede haber una interacción con la historia del Siddhartha. Hermann Hesse posteriormente lo retrató, y es que desciende por una ventana trasera de la casa, escapa de las instrucciones, que también aparece en Tabacaría, y se va a ver el mundo, pero lo que ve es la nada. Entonces, este poeta Álvaro de Campos tiene grandes objetivos, tiene sueños, etcétera, pero lo que ve es la desaparición, lo que ve es la nada, y hallando ese camino de la desaparición sabe que él mismo también desaparece. Entonces encuentra básicamente las instrucciones del humo, las instrucciones del viento, quema en las chimeneas del olvido su poesía, se convierte su poesía prácticamente en un testimonio de la nada, y por eso tal vez es que nos conmueve tanto Tabacaría, porque lo que está reflejando y mostrando es la nada, y se hunde en esa ausencia metafísica de saber perder todas las cosas. Y bueno, todos siempre nos preguntamos ese tipo de cosas mientras vamos caminando o vamos construyendo nuestras preguntas, que al final tal vez nuestra identidad sean esas preguntas que vamos construyendo, que muchas veces cambian y que poco a poco vamos tratando de resolverlas con respuestas que siempre creemos que son fijas y son estables, y que tal vez no son ni fijas ni son estables, sino que son unas respuestas que son momentáneas, es decir, para el instante, como formas de consolación, que también puede ser la poesía de esta manera. Y miren que acá Álvaro de Campos se sueña genio, tal vez por lo que escribe. Por supuesto, Fernando Pessoa es un genio que creó por lo menos 3 genios más, ¿sí? Y tal vez por lo que piensa, que se sueña genio, tal vez por lo que ama, incluso dice que tiene más sueños que el propio Napoleón, que ha abrazado a más gente que Cristo, que ha elaborado filosofías en secreto que ningún Kant hizo, y aún así está perdido en el anonimato. Pero también habría que recordar que lo propio de Pessoa y la grandeza de esta escritura es darle un lugar a esos nadie, darle un lugar a esos anónimos, darle un lugar a esos perdidos, a esos loquitos, a esos frikis en la historia de la literatura. Siempre lo ha sabido, pero Pessoa profundiza mucho en eso, y la empatía que se empieza a sentir, la fuerza que tiene su poesía, es precisamente porque él retrata esa historia del fracaso, no solo en el arte o en la poesía, sino que es también uno de los hechos más fuertes
de la modernidad, ¿sí? Esto mismo es un síntoma de la modernidad y es el hecho de cómo va a ser una persona reconocida en una comunidad tan grande. ¿Sí? Antes en comunidades pequeñas, en un pueblo, todo el mundo sabía quién era el poeta del pueblo, porque había uno o dos poetas. Pero en una ciudad grande ya es muy difícil, porque hay 40, 50, y en una megaciudad puede haber 800 o 1000 poetas. Lo mismo con los músicos, con los pintores, etcétera, etcétera, con los sabios, con los filósofos, con los maestros, hombres y mujeres. Pero lo que hace este autor es llegar a la intimidad de la pérdida de un lugar que se tiene en una comunidad pequeña, porque en la modernidad, por supuesto, ya hay tantos lugares y se ocupan tantas plazas que no hay ningún lugar. Entonces esta es la pregunta, ¿no? Él se pregunta si cree en él, creo en mí. No, dice, no, no creo en nada. Pero este no creer en nada es una fuerza que libera, por supuesto, se puede ver como angustioso, pero es una fuerza que libera porque es como si se abriera la puerta para que existan muchas posibilidades. Es una nada que en un texto de Pessoa se llama la nada luminosa, puede ser entendido como una nada liberadora. Y esta nada, por supuesto, es una nada donde se chocan los sueños y también esta realidad. Una realidad que se va desnudando, se le van quitando los adornos, ¿sí? La ropa interior, la piel, los huesos, los músculos, la sangre, y no queda nada. De ahí el estribillo que dice, bueno, pero hay instantes que dan sentido. Este de come chocolatinas, pequeña, come chocolatinas, pues no hay más metafísica en el mundo sino chocolatinas. Y lo dice, fíjate en que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, sucia pequeña, come, come. Si yo pudiera comer chocolatinas con la misma verdad con que tú comes. Y así se pone ante su realidad la niña y el dulzor del chocolate. Tal vez lo propio de la niña sea el chocolate y lo propio de Álvaro de Campos sea el tabaco, el placer del paladar, los sentidos de la experiencia. Y en ese no ser nada, el instante de la sensación es lo que da sentido, es la revelación única, es el momento donde hay una vivencia profunda y se muestra como el sentido que lo abarca todo. Y lo suyo, por supuesto, de Álvaro de Campos son los versos, la escritura rápida, que él considera un pórtico que va hacia lo imposible, porque lo imposible y la nada están hermanados. La nada como el pasado y el fondo, lo imposible como el futuro y el destino. Dice que escribe sin camisa y no es una imagen meramente cotidiana, sino que es haberse despojado de las ropas, despojarse de las ropas, despojarse del sentido como la nada y despojarse de aquello que se cree fijo para entrar en el vaciamiento de todo. Entonces ahí incluso el poema tiene algunos paréntesis interesantes, porque cuando hay paréntesis hay evocaciones del sentido, como ese de come chocolatinas, niña. El primero, el de la niña, a quien la invita a comer estas chocolatinas, y el segundo es el de la diosa griega, que dice que tú que consuelas y no existes, y precisamente consuelas porque no existes, es porque este ser, Álvaro de Campos, imbuido en la nada, busca la consolación en lo que no existe. Y precisamente su vacío es el que abre las puertas a la escritura. El vacío que equipara al corazón como un cubo vaciado, porque el gesto del vacío no es estar vacío, sino que es estar vaciando. Lo que digo, no la esencia, sino los accidentes, como si hubiera accidentes sin esencia. Es estar limpiando siempre el corazón de las certezas y la poesía es borrada por otra poesía, que es la poesía de la nada. Es decir, si hay una certeza de la poesía es que borra, mientras que, y lo que borra es todas las certezas. Mientras que hay prosas oficiales, prosas políticas, prosas institucionales, universitarias, religiosas, sociales, pero la poesía siempre está borrando esas certezas. Y acá Alberto Caeiro empieza a pensar en esa solemnidad del yo, en estos poetas tan bien puestos, y está completamente desnudo. Un Caeiro que, como sabemos, es un Álvaro de Campos, que como sabemos es un dandy, y este Álvaro de Campos escucha, digamos, a este maestro Caeiro que desnuda a todo este percepto y se queda propiamente en la desnudez de sí. Entonces acá está vulnerable, acá está solo, acá está mirando,
desde la ventana y pone en diálogo con aquello que lo formó, porque este es uno de los heterónimos de Pessoa que ha estudiado. Ricardo Reis pues también estudió medicina, Álvaro de Campos es ingeniero naval, estudió en Glasgow, y el que vivió todo esto dice, y me encontré con la nada, es decir, al final como aferrarse al viento, y al final también se vuelve su bandera, el viento es su bandera, ya no hay nada más que eso. Él habla del rostro y de la máscara, del modo en que al despojarnos de ella nos encontramos con la nada. Dice uno de los fragmentos, cuando quise quitarme aquella máscara, estaba ya fundida con la nada. Cuando me la quité y me vi al espejo, ya había envejecido. Hay varias leyendas, recuerdo un texto de C.S. Lewis, donde él pone la imagen de una persona que tenía el rostro deformado, y cuando entonces otra persona le dio una máscara para que se la pusiera, y con el paso del tiempo su rostro fue tomando la forma de la máscara. Al quitarse la máscara, su rostro quedó como la máscara, ¿sí? Esta es la idea de la presencia, la ontología positiva. Pero en Álvaro de Campos lo que sucede más bien es lo contrario. Lo que dice Álvaro de Campos es que al quitarse la máscara ya no había nada, ¿sí? Y lo que había era el paso del tiempo, que es el haber envejecido. Esto me recuerda también ese cuento de Kafka que se llama Ante la ley, no sé si lo han leído, es un cuento corto, es un gran cuento, tal vez el mejor cuento de Kafka, y hay gente que dice que tal vez es el mejor cuento de los cuentos, porque es precisamente un hombre que está esperando ante una puerta, que es la puerta de la ley, hay un guardián de la puerta, y pasan los años y los años y los años, y él está esperando ahí a que le abran la puerta. Cuando ya está muy viejo, le dice, bueno, ya es hora de irme, le dice el guardián, y él le dice, ¿y por qué nunca me abriste la puerta? Él le dice, porque nunca preguntaste, pero esa era tu puerta. Algo así semejante, obviamente mucho mejor contado por Kafka, pero es eso, ¿sí? La decepción de aquello que esperábamos, que nunca nos atrevimos, pero al final detrás de aquello que esperábamos no había nada, porque esa máscara del yo es una forma de disfrazarnos ante el mundo, pero tras la máscara no hay nada, no hay una esencia tras un yo. Y los actores, por ejemplo, los actores griegos que interpretan Antígona en el teatro, se bajan del escenario, se ponen la máscara de su propio nombre y saben que ese propio nombre también es una actuación, es decir, yo actúo como alguien en unas tablas, en un escenario, pero cuando salgo a mi realidad tengo que actuar como otro, sabiendo que ese actuar también es una actuación, y que a la vez es el único momento de encontrarse con la vida, y que tal vez ese momento de otrarse en el teatro, en el dolor de la tragedia o en la risa de la comedia, fue, piensa Álvaro de Campos, el momento del sentido de la vida. Campos, si ustedes ven en el poema, le habla a sus versos como lo único que lo soporta, y tal vez sus versos sean la máscara que lo desnudan ante la nada, ¿sí? Máscaras que desnudan y no máscaras que máscaras que tapan, ¿sí? Estos versos son lo que nos queda, y Álvaro de Campos escribe a una nada que tal vez no lo escucha, pero una nada que abre, que expande, que permite las posibilidades de vivir y de sentir, como la niña también se permite el chocolate en su boca. Entonces al frente está el hombre de la tabaquería, Esteves, y dice que, dice Álvaro de Campos, él morirá y también yo moriré, él dejará el cartel y yo dejaré versos, que es la pregunta por la inmortalidad, sobre todo el artista, si su obra lo va a inmortalizar o si su obra se inmortaliza, y al final dice, bueno, al final muere en el cartel, mueren los versos, y muere este planeta o esta galaxia en la que estábamos. Entonces, alguna vez se nos dijo que en el fondo había un misterio que sostenía las cosas, como las 4 vigas de una entrada de una mina, por ejemplo la cuaternidad de la que habla Heidegger, que mantienen esa mina abierta y a la vez cerrada. Pero el misterio es apenas un hilo endeble, es apenas la ficción que nosotros le ponemos, porque las vigas son unos palitos que no sostienen nada, y las piedras finalmente son aguas que borrarán toda la historia. Entonces no hay seguridad en el misterio, porque no hay seguridad en la nada, y al final la inseguridad es el camino, es el destino, y la puerta está siempre abierta hacia la nada, ¿sí? Ahí es que entra el hombre. Álvaro de Campos enciende un cigarro, ve el camino
Y esta poesía libera de especulaciones, como la niña se libera de metafísica en la chocolatina. Él fuma para pensar en nada y así sale del estanco. El dueño del estanco lo saluda, toda la cosa, ¿sí? Esteves, que también es muy particular porque es este hombre sin metafísica, como Vázquez va a ser un hombre sin metafísica en el libro del desasosiego, y vuelven a crear esta ilusión de que hay algo compacto, de como si se hubieran desarmado los átomos y se vuelven a armar para formar figuras, como el universo, como si realmente existiera y no se estuviera hablando aquí desde la desaparición de las palabras. Esto podemos decir de tabaquería, también podríamos decir algunas cosas de poema en línea recta, que también va en la misma línea, pero sobre todo esa imagen, esa postura de sentirse afuera, de sentirse marginal, de sentirse menospreciado, que no hace parte de esta realidad, ¿sí? Entonces, aquel poeta en un mundo que es un mundo sin interlocutores o que los interlocutores son pocos, pero que al final toda esa angustia se va convirtiendo en una manera de liberación para encontrarse con la realidad y ser esa realidad de la nada la que en lugar de angustiarlo más es la realidad que lo libera, porque la nada es la que ofrece múltiples posibilidades de ser.